Amigos de Demente Vlogs, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa especial, un programa donde algunos sí cumplen bien sus apuestas. En el episodio anterior ya lo vieron ustedes, a mismísimo Luis cumpliendo con el pelo verde, y eso le pasó por irle a Santos. Y a Sergio que, pues, a ver, acércate. Esto verde no. Ahí se ve medio verde, no sé qué se echó. A ver, ¿qué experimento hiciste para que saliera verde? Pues es verde, no preguntes, pero es verde. No investigues, es verde. Bueno, lo que importa es que la poderosa máquina ganó la poderosa máquina, la 9ª estrella. Sigue celebrando, ¿verdad? Hace mucho frío en la cima. Y bueno, hoy es un programa especial, un programa quizá cambiándole un poco. Ya no vamos a estar hablando quizá de la política, ya no vamos a estar hablando del reportaje que hizo en el New York Times, hablando sobre lo que pasó en la línea 12. No vamos a hacer corajes esta vez con Claudia Sheinbaum, no vamos a estar haciendo corajes con su presidente. Hoy vamos a hablar de un programa que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, y es muy raro la persona que no, quizá las generaciones, le estoy hablando pues, más actuales, quizá no lo escucharon, quizá nada más les llega así como un rumor. Vamos a hablar de un programa que marcó la diferencia, al menos aquí en México, un programa que si en algún momento era susceptible, te daba tanto miedo que por las noches ya no podías dormir. Tenías puras pesadillas, La Mano Peluda. ¿Y por qué vamos a hablar de La Mano Peluda? Luis, Sergio nos van a comentar en ese momento, pero antes, ¿cómo están, amigos? Con el cabello. Hey, Luis. ¿Cómo están? El cabello verde. Se sienten el nuevo Hulk, se sienten el Guasón. Platiquen un poco de esa experiencia que tienen con el cabello verde. Está bueno el chiste de que yo soy el Guasón, pero acá tú eres en comedia. Sinceramente. Pues mira, de verdad, nada más es por darle gusto a la gente del Cruz Azul, porque pues una vez después de tantos años se repite, vuelven a obtener una copa, así que hay que darles gusto porque no sabemos hasta cuándo otra vez se vuelva a presentar esta situación, así que pues no pasa nada, ¿no? En diciembre. Sí, exactamente. No, en diciembre hay que ir por la otra. Pues ya te veremos con el cabello, con la playera del América, como habíamos dicho. Tarde o temprano pasará. Tarde o temprano. Un saludo, Edgar, un saludo, Luis, ¿cómo están? Aquí vamos a hablar de La Mano Peluda el día de hoy, que pues sí fue un programa emblemático y que a muchos de nosotros nos ha marcado en la historia, principalmente por los recuerdos de terror que nos hicieron sentir, a muchos en mi caso cuando éramos jóvenes. No sé, Luis, si era muy joven en aquella época, creo que ya estaba grande, pero a uno de niño pues sí nos daba terror las historias de La Mano Peluda, y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Algunas sí son muy creíbles. Hay programas como Extra Normal que da más risa que realmente algo de temor, o Cañitas que da risa más que temor, pero vámonos poco a poco. A ver, ¿ustedes saben de dónde se originó, por qué viene el nombre de La Mano Peluda? No, yo sí lo ignoro. Lo ignoro, mi Edgar, tú eres el bueno. Mira, supuestamente yo escuché hace un tiempo, leí, de hecho no me acuerdo en qué revista fue que leí como, pues de dónde viene el origen, ¿no? De La Mano Peluda. Se supone que vámonos a situarnos en Puebla, ¿no? Antes de la Revolución Mexicana. Se supone que ahí había un cobrador, que pues era el que toda la gente iba si necesitaba, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, no sé, en ese tiempo cuánto dinero necesitaban, iban con él y él les prestaba. Hubo un momento en el que ese personaje murió y la gente ya no quería pagarle, ¿no? A su familia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que supuestamente a una gente que debía dinero se le apareció una mano peluda en la madrugada que le dijo que tenía que pagar. Y desde ahí, poco a poco, porque para eso este personaje o esta persona se supone que era muy peluda, literal, era así con mucho vello en todo el cuerpo, y las manos las tenía literal muy peludas. Entonces, desde ahí viene la historia, la leyenda de La Mano Peluda. Por eso le dicen a todos los morosos, a todos los que deben dinero, pues que si no pagas, viene La Mano Peluda por ti. Que también me suena una relación a La Mano Negra, ¿no?
en aquellas épocas en Europa que también dejaban el símbolo de la mano a muchos deudores, pintaban la mano a muchos deudores en aquella época, una mano negra en las puertas o en sus casas para pues identificar que ahí había gente que tenía deudas o que gente que estaba relacionada con crímenes también, ¿no? ¿A ustedes en algún momento su abuelita, su tía, su mamá, su papá, quien sea, algún integrante de la familia los espantó, les dijo que si no se comportaban en la noche les iba a aparecer la mano peluda, en vez de decirle que iba a venir el viejo del costal, que se les iba a aparecer la mano peluda para que ya entendían y se calmaran? Sí, yo creo que sí, alguien me había dicho en mi casa de la mano peluda, pero yo más me imaginaba unas nalgadas, ¿no? Que como me iban a nalgar. Yo pensaba más en eso que en la mano peluda, ¿no? ¿Tú, Luis? Pues yo oía que Edgar te decía que te iba a salir la mano peluda si no pagabas la apuesta. Iban al día de letra. Pero Luis, a ver, platícanos un poco por qué estamos tocando este tema. ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy la importancia de hablar de este programa de radio? Bueno, como siempre, vamos un poquito tarde, ¿no? Pero pues desgraciadamente a paso lento, pero seguro, ¿eh? Sí. Pues desgraciadamente murió uno de los integrantes o el locutor que había reemplazado al original de la mano peluda, el señor Rubén García Castillo. Y pues lógicamente no pasaron cosas inexplicables como el anterior o que surgió de todo un gran caso. Pero pues en lo personal creo que la mano peluda, si bien tiene este aspecto atractivo que nos gusta tanto en Latinoamérica de lo sobrenatural, de las historias, pero también creo que tiene un fenómeno en lo que es la comunicación, ¿no? Y sobre todo para el medio de comunicación que es la radio, que si bien mucha gente cree que pues está extinto, ya no tiene la relevancia, creo que este programa le dio una vigencia a pues a este formato, que sigue manteniéndola vigente todavía, ¿no? O sea, todavía me encontraba gente que escuchaba la radio para tener pues escuchar las historias de otra gente. No era como esta especie de yo lo veo a veces como un lugar donde, como una biblioteca de historias, ¿no? De la gente contando sus propias anécdotas y pues evolucionando, ¿no? Me acuerdo que había sus podcasts que tenían lógicamente sus mejores relatos, como bien dices, no todos pueden ser buenos siempre, y pues creo que más que nada porque algo que lo que concordamos es que pues que nos gusta la radio también, ¿no? Entonces por eso es que hacemos este viaje. Y yo creo que uno de los personajes que marcaron la diferencia en este medio, en la radio, nos remontamos a Estados Unidos con Orson Welles y la invasión de los ovnis, ¿no? Este personaje realmente pues fue un cambio, fue el que revolucionó la manera en que vemos radio, ¿no? Porque antes la gente con qué se informaba, ¿no? Con el periódico, ¿no? Con revistas, ¿no? Y de lo que la gente se iba diciendo en sus alrededores. Llegó este aparato tan moderno que Orson Welles dijo, ¿qué te parece si hacemos una tipo radionovela, la hacemos tan real y vemos qué pasa, ¿no? Y fue tanto bien logrado ese relato que cuánta gente no salió, no se suicidó, no empezó a realmente espantarse de todo lo que estaba pasando, y desde ahí yo creo que todos estos programas empezaron a tomar relevancia, dijeron vamos a hacer cosas así, cosas que pueden pasar, cosas que no, para que pues, no se pierda eso, ¿no? Sí, de hecho la historia de Orson Welles es muy emblemática en la historia de la radio, debido a pues lo que provocó, ¿no? Esta novela que contó, que habló, que se refería a la invasión extraterrestre, que llegara una nave, ¿no? Ajá, la guerra de los mundos, y que llegaba una nave y que invadía pues, el planeta Tierra. Entonces esto fue escuchado por la audiencia y generó terror, porque pues no era algo nuevo. Era una dinámica nueva, un experimento que le salió muy bien a Orson Welles, pero que marcó realmente a la sociedad, ¿no? En esa época, pues toda la gente creyó lo que estaba ocurriendo y salió de sus casas para ver si era cierto, salió con mucho terror y pues se provocó un caos, ¿no? En Estados Unidos en aquella época. Pero lo que pasa aquí en La Mano Peluda también es algo muy interesante que estaba pensando, que también es como una recaudación de historias de terror
de la comunidad, ¿no? De la sociedad, que a veces también sirve como un archivo para saber qué historias o qué tipo de mitos y leyendas hay en cada territorio, en cada área específico, ¿no? Como que eso es lo más atractivo que me gusta, porque llamaba a la gente al programa de La Mano Peluda y contaba sus historias, ¿no? Creo una vez me acuerdo de una historia de un borracho que murió por estar bebiendo y que después aparecía a los demás borrachos y también los mataba. Entonces, son historias así de este tipo que pues iban trascendiendo, iban pasando de boca en boca, ¿no? Y después se convertían ya en una especie de mito y leyenda. Igual así se hacía en tiempos muy antiguos, ¿no? Los mismos juglares, al contar las historias, narrar las historias que se transmitían de lo que pasaba en las comunidades. Entonces, se me hace muy importante este programa de La Mano Peluda por esta manera de recolectar historias de la comunidad. Y yo creo que un plus que le dio a La Mano Peluda que fue en radio, ¿no? Porque te da toda esa imaginación, todo lo que te van contando te lo vas imaginando, no lo estás viendo tanto en tele, porque si lo hubieran hecho en un programa televisivo no hubiera tenido el impacto, porque ¿cómo ilustras, no? ¿Cómo ilustras lo que te está contando, lo que te está narrando la persona, no? Y tú bien lo mencionabas, algo que le da un plus característico a esto es de que no te cuentan la historia de la Llorona, no, te cuentan quizás la de la Llorona, pero cómo lo vivió Juanito Pérez, cómo lo vivió Sergio García, Luis Hernández. ¿Cómo vivieron eso, no? ¿Qué sintieron? ¿Qué tan lejos escucharon el grito? Si se les enchinó la piel, si se les erizó el pelo, no sé, ¿no? Este fue el plus que le dio a La Mano Peluda. ¿Y cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon La Mano Peluda? ¿Fue por algún familiar o fue porque dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Luis. Pues fíjate que en esos tiempos... era un México y un mundo diferente, ¿no? A veces qué raro es decir estas frases cuando antes las escuchábamos de la gente mayor y ahora las usamos nosotros, pero donde pues pero era como un tabú, ¿no? O sea, sí sabías que existía ese programa, sabías que la gente, habías oído a algún adulto escuchándolo, pero pues siempre pasaba el horario donde supuestamente ya te tenías que ir a dormir, ¿no? Y era como una especie de reto de, pues un día me voy a poner a escuchar La Mano Peluda, ¿no? Y era más todo el fenómeno de pues, que no te cacharan, poner la radio y ir escuchando las historias, que era como que todo un proceso muy diferente que le daba, pues, por no encontrar otra palabra, una sensación al programa. Como dicen ustedes, muchas veces hablamos que en la cuestión de crear contenidos, a veces es bien difícil involucrar al público, ¿no? O hacer esa interacción. Y creo que una de las grandes herencias de este programa fue lograr eso, ¿no? Que fuera un programa de la gente, ¿no? De que la propia gente, se escuchara entre sí, porque al final es como eso, ¿no? Una persona que te cuenta su historia y tú la escuchas. Y pues sí, también trabajar la imaginación, ¿no? O sea, quizá yo recuerdo mucho una de las historias que más me marcó de ese programa fue el de sobre unas botas de un minero. Que supuestamente era, y siempre es lo mismo, ¿no? Una casa vieja, vean cosas en la oscuridad, y que al final con el tiempo se ha habido que hay una correlación que explica por qué siempre se dan ese tipo de historias en casas viejas. Pero sí es como que interesante cómo uno llega o se va acercando a este tipo de programas que fueron tabús en su momento. ¿Tú, Sergio? Sí, Edgar dice algo bien importante, ¿no? Y tú, Luis, de que por el medio en el que se transmitía, que es la radio, o sea, nos obliga a imaginar todo lo que estamos escuchando. Esta nos da una ventaja de que podemos estar en un cuarto a oscuras, como yo lo escuchaba con mis familiares. Nos apagábamos las luces de la recámara del lugar donde estábamos y encendíamos la radio, no había nada más que la voz. Entonces ahí nuestro imaginario era pues en torno a lo que estaba narrando, ¿no? Y cada uno podía tener su imaginación diferente, ¿no? No era algo ya impuesto que pues la televisión te lo va marcando, ¿no? Te va marcando la imagen y todo. Acá tú podías utilizar tu imaginación y sentirte en el lugar, ¿no? De la persona que lo estaba narrando, ¿no? Que te estaba contando su historia. Y además, también la voz de los locutores, de Juan Ramón Sáenz y todos ellos, era como... tenían un tono totalmente un tanto oscuro, ¿no? Como
que también te llevaba, te ambientaba a lo que estaba ocurriendo y pues le daba más terror al programa. Entonces, me gustaba mucho la producción, o me gusta mucho la producción de este programa. Está muy bien elaborado por todo el tiempo que ha llevado. Creo que sí, estaba, sí. Creo que lograron hacer un buen trabajo, ¿no? Creo que por lo mismo trascendió porque tenía esta manera de cautivar al público y en realidad, como les comento, sí eran historias de la gente que vivía, pues sentían esas historias que tal vez, digamos, podían algunos inventarlas, pero otros la contaban como una manera muy real. A mí me tocó llegar alguna vez a escuchar así que a La Llorona, digamos, y me quedé con la idea porque alguien dijo en el programa que si escuchabas a La Llorona de lejos era porque estaba cerca, y si la escuchabas cerca era porque estaba lejos. Entonces, yo aquella vez que la escuché, pues la escuché lejos, ¿no? Estaba en la casa de unos amigos igual y estaba a la ventana y me acuerdo que escuchaba, pero no sabía de dónde venía la voz, pero se escuchaba a la distancia y también ellos la escucharon y se escucha a la distancia. Después, no sé, a lo mejor habrá sido probablemente alguien que pasó con una bocina en un carro o algo, ¿no? Pero de todos modos te queda con la idea, ¿no? De lo que habías escuchado, de esas historias que habías escuchado en La Mano Peluda que se te quedan grabadas, ¿no? O sea, es como algo que ya se te quedó en tu ADN, ¿no? Y La Mano Peluda pues vino a hacer eso, a marcarnos a los que los logramos escuchar. Pues a mí me tocó todavía de niño y pues es algo como muy aún todavía muy inocente, ¿no? Que realmente lo estás viviendo y lo estás creyendo y además mucho más de que lo escuchas en voces de los adultos, pues más crees la historia, ¿no? Entonces sí era, como es de los horarios prohibidos, ¿no? Era de 10 a 12 de la noche y no, pues a las 12 ya no podías dormir porque pues ya estaba todo. Y luego decían, bueno, no sé, decían que se alargaba hasta un poquito más, ¿no? Se iba hasta la 1, 2, dependiendo del relato, ¿no? Qué tan impactante era, ¿no? Pero imagínate también ahí, por ejemplo, la publicidad que entraba, ¿cuánta publicidad no entraba cuando uno estaba en su apogeo, en su momento? De hecho, un fenómeno curioso es que en provincia solo era 1 hora. Entonces, pues lógicamente era de 10 a 11 y ya la otra hora era en la ciudad. Entonces, de familiares que tengo en provincia, decían que algo que hicieron cuando yo hubo el internet, que seguía el programa, es que lo bajaban. O sea, buscaban esa segunda hora para ver cómo seguía el programa. O sea, era curioso cómo había esa necesidad, o sea, digamos, buscaban la otra forma, o sea, se adentraron a la tecnología para buscar ese otro contenido. Que era lo que pasaba, ¿no? Por ejemplo, con toda la gente que escuchaba antes el Panda Show, se perdía las historias, los chistes y ahora ya con el internet pues ya lo escuchan, ¿no? Ya estás en remix y recopilación de lo mejor de lo mejor. Pero yo creo que la gente le encantan estos temas porque conocen al amigo, conocen al tío, a la tía, a la abuelita, al papá, a la mamá, a los hermanos que en su casa o en algún lado escucharon algo, ¿no? Escucharon pasos, escucharon como gritos, escucharon la madera crujir, ¿no? Y yo creo que ese fue el plus por el cual tuvo tanto éxito este programa. Y ya después de ahí vinieron otros personajes que se inventaban sus historias, como Carlos Trejo, ¿no? Según el Cazafantasma, que se inventaba sus historias. Y de ahí ya vinieron pues todos, cuando entró toda esa tecnología, revolucionó todo. Por ejemplo, con una plataforma como YouTube ya tenemos a personajes como Dross, que te arman también la historia, que a veces te da miedo, te deja que pensar, ¿no? Pero como dicen ellos, ¿no? Puede ser real o no, pero te lo dejamos a ti, ¿no? Si tú crees que es o no es, esto es parte también del show, ¿no? Ustedes en algún momento, además de que pues ya por ejemplo, Sergio nos contaba de que escuchó La Llorona en su casa o en algún lado que fueron, escucharon algo raro o se asustaron. Digo, porque así digamos que si te tocara llamar a La Mano Peluda, ¿qué historia contarías? Ándale, exactamente. Digo, lo más común puede ser que se nos suba el muerto, ¿no? Sí, pero no sé, a Luis, a ver, yo quiero escuchar la historia de Luis porque se ve que su casa es muy tétrica, mira por atrás en el fondo, como me parece que se asoma. Si le pusiéramos en edición ahí entre las ventanas, podríamos ponerle unos ojos, una cara de alguien ahí atrás. porque digo, perdón Luis, antes de que empieces a relatar, creo que es más común que la gente pues te hable de lo que ha vivido con lo paranormal a que vea un ovni, ¿no? A que vea un objeto volador no identificado, ¿no?
Sí. Platícanos un poco. Ambos ocasionan la misma sensación, una sensación claro. parecida. Ajá. Pero bueno, sí, igual no profundizamos mucho en el tema, pero no sé si no se han dado cuenta que el perfil de alguien que vive un suceso paranormal es muy diferente al del que alguien que vive un suceso de contacto extraterrestre. A ver, cuéntanos un poco cuál es la diferencia. Pues, por ejemplo, o sea, la gente que vive, digamos, un fenómeno extraterrestre por lo regular, tiene conocimiento de, o sea, te empieza a hablar de tecnologías, de por qué razón sí puede ser un extraterrestre. Igual son mafufadas, ¿no? Dirían, pero tiene como que un bagaje, ¿no? Y pues la gente que vive sucesos paranormales, yo he visto que por lo regular son más cuestiones de rurales, por decirlo así, ¿no? Que es son, por ejemplo, las... Más mitos. Ándale, exactamente. Son como cosas así, historias heredadas. No, pues, ¿qué puedo decirles? En una zona de donde es mi papá, Veracruz, la tierra de los brujos, de los amarres y todo eso, pues vamos a una zona que no es muy habitada, ¿no? Todavía es de esas zonas donde puedes ver el cielo y se ven las estrellas, ¿no? Así de alejado está de lo habitable, ¿no? Entonces, por esa zona se habla mucho de lo que son los, híjole, no recuerdo bien este nombre, pero que son como brujos que se transforman en animales, se me fue el nombre. Nahuales. Entonces, se comenta mucho por ahí de que que por ahí pasan, por decirlo así, no que los sean, los pasan, ¿no? Que si tú ves un ave muy grande que vuela, pues no estés en su paso, ¿no? Que es un nahual. O que si es o luego que si pasan cerdos caminando por la calle, pues no te les interpongas, porque pues también es un nahual. Entonces, uno de mis primos de por esa zona cuenta de que así como pasa normalmente borracho, iba de regreso, pues las zonas de los ranchos son solas, o sea, y de noche pues ni se diga, ¿no? Y la oscuridad es profunda, o sea, no es como aquí que en las calles, no, si es densa, pues. Entonces dice que se topó a una chava, ¿no? Y pues ya saben, ¿no? Como ustedes comprenderán, dijo, pues hay que aprovechar, ¿no? A ver si me la puedo ligar o no sé. Entonces se acerca, entonces dice, pues quería para entrar a la plática, conversar con ella, pero no le hacía caso, ¿no? Lloraba y lloraba. Entonces, pues como que acercándose más, pues no, decía que mientras más se le acercaba, más se le perdía la forma. Okay. Entonces, cuando ya estaba a punto de acercarse, ya se voltea, y dice que cuando se voltea tenía cara de caballo. Dice que fue tan vivido que le dio este fenómeno que yo no ubico, quizá el público de ustedes sí, de que se le bajó la peda o la borrachera y pues se echó a correr. Entonces, a lo que él dice es que le estaba tocando la transformación. Okay. La cuarta transformación. Eso es peor, pero estaba pasando del proceso de humano a animal. No sé, es acá curioso. No sé ustedes cuál tengan. Sí, en mi caso, recuerdo en mi casa que pues hubo, por desgracia, mi primo falleció cuando mi tía estaba dando luz. Entonces, al mismo tiempo, bueno, ya mi casa ya tenía unos años construida, ¿no? Ya tenía varios años construida, pero resulta que fallece mi primo y en la cisterna donde se almacenaba el agua en esa época, de repente aparecieron unas huellas de bebé marcadas en una de las paredes de la cisterna. Entonces, eso también era como, ¿por qué pasó esto, no? Si antes no estaban. Y resulta que, pues ya sabes, las historias de casa, ¿no? Que porque habían velado al bebé ahí en la casa y todo esto. Entonces, que porque su espíritu aún habitaba en esa área y todas estas cosas. Pero creo que, como bien comentas, ¿no? Como mucha gente nos enfrentamos a historias de este tipo paranormales en nuestra vida en algún momento, ¿no? Y se nos queda nuestra duda de qué habrá sido, no le damos una explicación lógica. Pero también hay fenómenos que ocurren que al momento tal vez te impactan, pero ya cuando te das cuenta sí es posible que exista una explicación. A mí me pasó en una ocasión igual fue en Veracruz,
Yo tenía como 18 años, no, como 16, menos, ¿no? Como 19. Cálmate, Peña Nieto. Estaba muy chavo. Me había ido a vivir una temporada en una comunidad de Veracruz y de repente estábamos todos reunidos, igual como dice Luis, no hay energía eléctrica, simplemente nos alumbrábamos con fogatas y algunas velas, cirios y todo eso lo que pudiéramos tener ahí al alcance. Y pues obviamente el cielo estrellado, muy bonito, y se alcanzan... Oye, no sé, Sergio, perdón que te interrumpa, pero ¿no sientes que en esos lugares sí hay como una especie de... va a sonar payasada de parte de mí, pero como una energía que te hace creer que sí es posible esas historias? claro, sí, dicen que son los espíritus de la naturaleza. Entonces, sí creo que pueda existir, ¿no? Porque también obviamente nuestro cuerpo, nosotros por ser citadinos estamos adaptados a un ambiente, digamos, ¿no? Lo que es la ciudad, las luces de la calle, los carros, bla. Pero cuando nos exponemos a una energía diferente o un ambiente diferente, mejor dicho, como es el campo, ahí nuestro cuerpo responde de otra manera porque no hay elementos que lo asocien a la ciudad. Entonces... No solo, perdón que te interrumpa, pero no solo en eso, ¿no? No les ha pasado que llegan como a una casa, a un departamento, que sienten la vibra muy rara, ¿no? Que dices, no te sientes a gusto, ¿no? Que te quedas 2, 3 minutos, 5 y dices, ya mejor me voy, ¿no? Sí, eso sí es muy común en las casas, ¿no? Y muchos hablan de la actividad de las energías, de las vibraciones, y también es muy válido. Tú estuviste trabajando un tiempo con Jaime Maussan, y yo también, faltó Luis que estuviera ahí con nosotros acompañándonos, pero llegábamos a escuchar cada historia ahí con Jaime Maussan que decías, y también las investigaciones que realizaban eran, pues de cierta manera tenían un grado científico, ¿no? Un nivel científico que le daban una explicación, pues de cierta manera razonable. Pero lo que voy, digamos, es de que aquella época en Veracruz, cuando estuve viviendo por allá, pues ya sabes, ¿no? El cielo oscuro, había unos cerros ahí a nuestro alrededor que se alcanzaban a ver, no sé si ustedes han tenido esa sensación de que están en la oscuridad total, nada más con las estrellas en el firmamento, pero se alcanza a ver como un poquito el contorno del cerro, ¿no? Como muy poco marcado, o sea, se ve el cielo se ve un tanto entre azul y negro, ¿no? Pero los cerros se ven como negros y marcados el contorno. Bueno, el punto es de que esa noche estábamos todos mirando hacia el cielo. Un espíritu chocarrero, ¿eh? Bien, ahí pasó algo. Entonces, estábamos aquella noche observando el cielo y de repente, atrás de uno de los cerros que alcanzábamos a divisar el contraste, aparece una esfera de fuego flotando. Se fue, avanzó unos metros de distancia del cerro y después regresó nuevamente al cerro, ¿no? Y cuando se regresa vuelve a la misma área por detrás. Y todos nos quedamos asombrados y pensando, ¿vieron lo que hablando, ¿no? ¿Vieron lo que vimos? ¿Vieron? O sea, comentando sobre este fenómeno. Todavía tengo ahí como la imagen de aquel día. Y sí, ¿no? A todos asombrados de este fenómeno. Pero después, con el paso del tiempo, los años, ellos dijeron que era una bruja, ¿no? Decían es que son las famosas brujas que se ven por aquí muy seguido y pues son mujeres que viven ahí. Comenzaron a narrar historias, ¿no? Que son mujeres que viven ahí en el cerro y he visto alguna vez a una de ellas. Comenzaron a surgir todas esas historias a la medianoche, ¿no? A mitad de la noche y pues tú acabas de ver esta esfera de fuego y platicándote esas historias, pues sentías muchísimo terror, ¿no? O sea, todo el ambiente era de terror y me fui a dormir esa noche con mucho terror, tenía 16 años. Entonces, ya con el paso del tiempo, pues pudimos descubrir, o se comentaba, que este tipo de fenómeno era por una combinación de ciertos elementos químicos que hay precisamente a unas alturas y que forman ese efecto de fuego, ¿no? Era, no sé, la combinación de oxígeno con no sé qué otro elemento, pero que se formaba y era como muy evidente que la gente lo viera, ¿no? Y que regresara por el mismo viento, ¿no? Que era lo que provocaba. Pero de todos modos me refiero a que son cosas que en su momento no les encuentras explicación, pero que al final sí las tienen, ¿no? Pero sí hay otras cosas que no sabes por qué ocurre, ¿no? El rechinido, el crujir de las paredes, el rechinido de las puertas, el movimiento repentino de algunas cosas, como te comentaba, ¿no? De que estábamos trabajando con Jaime Maussan y hay un video precisamente en el que tú estás trabajando,
dentro del área de producción, del cuarto de producción, editando, y de repente se ve claro en el video cómo uno de los ventiladores que tenías justo casi encima de ti, arriba de ti, sale disparado de la pared así, como si alguien lo hubiera empujado. Y estamos viendo el video de la cámara de seguridad, que no hay, que no hay nada, que no hay ningún motivo por el que se tuviera que caer como lo hizo. Es como si alguien lo hubiera empujado. Entonces ahí sí dices, ¿por cómo fue que ocurrió? Tal vez se hubiera caído solo así, ¿no? Hacia abajo, boca abajo, hubiera girado nada más, pero no, se ve que con fuerza fue empujado, y no hay nada ahí que lo haya provocado. Recuerdo tu cara ese día que bajaste diciéndome que si te ayudaba porque estabas muy asustado. Pues, oye, me espanté muchísimo, era un bebé. Rápidamente te saqué el bolillo. No, para eso no es el mejor el virote. Eso iba a decir, pero no quería escucharme tan. Pues yo, por ejemplo, dice, adelante. No, pero bueno, sí, historias como estas hay muchísimas, ¿no? Creo que todos sabemos que lo paranormal de Edgar fue ir del Cruz Azul, ¿no? Y los fantasmas de... obviamente eso es paranormal, extranormal y fuera de este mundo. Pero ya llamamos a un cazafantasmas, hizo su chamba y se ganó el título, ¿no? Pero pasa, ¿eh? Pero, por ejemplo, digo, a mí nunca me había pasado nada hasta hace 2 años y medio más o menos, que murió mi abuelito. Sí había escuchado que voces, o como que ya ves que de momento como que escuchas tu nombre, ¿no? Y que dicen que no le hagas caso, que porque es la muerte que te está hablando. Entonces ya lo dejas pasar, ¿no? O como me decía mi abuelita, o como decía mi mamá, pues tú miéntale su Mauser, ¿no? Diles groserías y se va, ¿no? La típica. Y después de que murió mi abuelito, sí pasaron... Oye, perdón, pero no vas a hacer eso en la calle. ¿Qué tal si te veo en la calle y te grito y no sé? No, que me imaginé así. Edgar! ¡Venga tú! Alguien que esté viendo el podcast, ¿no? Que te vea en la calle y... Está molesto. Y no se vaya. Por favor, no le hablen a Edgar. Sale vivo. Sí, bueno, mañana no he tomado mi café, porque ahí sí me puedo convertir. Perdón, Edgar, ya nada más era un dato cultural. No te preocupes. No, sí pasaron cosas raras, en el sentido de que esa misma noche que lo estaban velando, yo regresé a mi casa a bañarme, porque ese día había ido a trabajar y pues para cambiarme de ropa, ponerme un pants o algo así para estar más cómodo. Llegué a mi casa, en serio, me salí de bañar, ya me preparaba para regresar a la casa de mi abuelita donde se estaba velando, y pasó algo muy curioso. Tengo acomodado en un librero parecido como el tuyo, de todos los discos. Ni cuando fue el terremoto del 17 se movieron los discos, y se abrieron las puertas, que no hay forma de abrirlas más que dándole push, y todo se cayó. Pues sí me saqué de onda, porque dije, ¿cómo no? Ni con el terremoto pasó. Y bueno, llegué después a la casa de mi abuelita. Bueno, levanté todo, llegué a la casa de mi abuelita, y en la habitación donde duerme mi tío, el foco pues, nunca parpadeaba, y empezó a parpadear, y pues todos nos quedamos pues, de 6, como dicen, ¿no? Nos quedamos así como, pues qué raro y qué extraño, ¿no? Aunque dice mi abuelita que según ya fallaba, que tenía un falso. Pues yo le moví y pues no había ningún falso, pero bueno. Abuelita, y Edgar, otra vez tomaste, ¿verdad? Después como ¿qué se habrá sido? A los 8, 14 días más o menos. Ya ves que en México tenemos la tradición de hacer el velorio, y después la cruz. 7 días hacer como la cruz, levantamiento de la cruz, rezar y todo esto. Justo esa semana después de que termina, como a los 2-3 días, donde está la cocina, bueno, está de un lado de la casa, literal, están 2 niños dioses. Uno tiene como una bolita, no sé de qué vestido el niño dios, pero literal, que habrá sido como 1, 2, 3, 4, 5 metros. Esa bolita del niño la aventaron, literal,
hasta se escuchó cómo empezó a rebotar. O sea, te quedas así de, pues, ¿qué onda, no? Y es ahí cuando sí dije, pues ahí sí me dio miedo. Literal, me quedé así, porque estaba sentado en la sala. Y sí empecé ahí a decir, bueno, ok. Como dicen, no les hables, no les digas nada. Bueno, lo que dice la gente, ¿no? En este momento te llega así de flashback. Dices, ok, no les hables, no es nada, porque realmente si no es tu abuelito el que te vino a visitar, puede ser un demonio el que quiere entrar, y a lo mejor ese es un método para que tú le des la bienvenida haciéndose pasar, porque hay mucha gente que a lo mejor dice, no, pues háblale, no, dile que ya se vaya, todo eso, pero es mejor dejarlo así. Y lo único que hice, le hablé a mi mamá, y lo único que hice fue prender el cirio que tiene ella. Digo, soy a veces un poco escéptico porque trato de analizar, encontrarle el lado racional, pero es inevitable, ¿no? Siempre te va a ganar esa parte de, ¿y si no? ¿Y si sí será? ¿Y si sí me están espantando? Sí, tienes mucha razón, pero además es la sensación, ¿no? Cómo sientes que la sangre da este bajón en el estómago. Exacto, las entrañas se contraen, ¿no? O sea, sientes pues el cerebro, ¿no? Cómo responde inmediatamente y se protege, ¿no? Y como se tensa, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Para evitar, no sé, creer. Eso es otra cosa, Sergio, eso es otra cosa. Es que me pongo a pensar en lo que está ocurriendo. Sí. Porque la sensación es como, es algo que en mi caso puedes recordar fácilmente, ¿no? Cuando te asustan, qué sientes precisamente, ¿no? Cuando el terror, lo que te provoca el terror, es como cuando vas a la montaña rusa y estás viendo desde arriba y de repente no ves nada hacia el frente y ya vas de bajada, ¿no? Y esa sensación en el estómago que se te va hacia la garganta es como muy parecido al terror que te provoca también, ¿no? Luis nos ha subido una montaña rusa, creo. Es que la descripción es muy gráfica. Pero también hay que tener en cuenta que, y bien lo decías, ¿no? La sensación de este terror de lo paranormal, con la idea de ver a una nave espacial, un ovni, ¿no? Otro fenómeno totalmente diferente, ¿no? Que tal vez cuando los vemos nos quedamos pensando qué puede ser, ¿no? ¿Qué podrá ser? O sea, no es tanto miedo, sino es más la duda, ¿no? Una incertidumbre, ¿no? Cuando ves, o sea, a mí sí me ha tocado ver esferas en el cielo, ¿no? O sea, porque obviamente como trabajamos con Jaime Maussan, hacemos vigilancias nocturnas, ¿no? Y las hacía. Pues sí, es que en esa época en la que estuvimos ahí sí fue diferente, ¿no? Ahorita las vigilancias eran muy bien hechas con cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, y era toda la noche estar observando el cielo y la transmisión en vivo, y sí había momentos en los que llegabas a ver flotillas de naves, ¿no? Así como en V, digamos así, en B eran varios puntos, eran digamos 6 puntos, como nube y flotando por el cielo a una velocidad considerable, ¿no? Y lo veías claramente. Entonces, manos verdes. Es que de repente cuando hablo de estos temas me empiezo a convertir en un verde, ¿no? Se descubre que Sergio es reptiliano. No, es que ahorita que hicimos una pausa le acaricié el cabello a Luis. y me pinté de verde. Bueno, entonces el punto es de que pues sí alcanzabas a ver este tipo de objetos, pero la sensación, como les digo, era diferente, era como una duda, ¿no? Una incertidumbre. ¿Qué será? ¿Por qué está pasando esto? Y muchas veces podías deducir que a lo mejor eran experimentos o pruebas, ¿no? De aeronaves militares, o podría ser, si veías un punto solo, una esfera sola en el cielo, podría ser un satélite, ¿no? Porque llegaba a una misma dirección, ¿no? O era un avión porque llevaba las luces de identificación, o digamos en este caso los puntos en B, que también podría ser como naves a prueba, ¿no? Pero había otro fenómeno que sí decías, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Que era el de un punto, una esfera, pero haciendo una especie de zigzags entre las estrellas. Eso era como más ¿cómo una nave puede hacer eso, no?
tal vez un dron. Ahorita estaba viendo un documental o un reportaje de los nuevos drones militares, ¿no? Bueno, no son nuevos, para nosotros a veces son nuevos, ¿no? Pero esa tecnología de drones que se mueven a una velocidad increíble, que es para lo mismo, ¿no? Para evitar los ataques y para evitar ser derribados. Entonces, la diferencia de lo paranormal con esto otro que es un poco más de investigación, en tanto pues puede ser hasta periodística, ¿no? Por la cuestión de los asuntos de guerra, ¿no? La nueva guerra cibernética, la nueva guerra tecnológica, creo que es totalmente diferente. La sensación de que te provoca un fenómeno paranormal es única y nunca se te va a olvidar, ¿no? Tu cuerpo siempre lo va a mantener ahí, siempre lo va a recordar. Pero ahora sí, un evento de ver una esfera o un alien es totalmente diferente. A ustedes, después de que, por ejemplo, sufrieron estos fenómenos paranormales, vieron cosas raras, escucharon cosas raras, ¿no les entró la curiosidad como saber más del tema, agarrar libros, conocer autores, conocer cineastas, ver más películas, documentarse? Y de ser así, ¿cuál fue su primer libro? ¿Cuál fue su primer película, serie que les llamó tanto la atención, ¿no? Después de que quizá vieron todo eso, escucharon incluso hasta La Mano Peluda y de ahí se derivó a todo esto, fue antes. Cuéntenos un poco de en qué momento ustedes empezaron a vivir todo esto, a sentirlo, a leerlo. Luis. Pues mira, por desgracia, si bien, bueno, ahorita que estábamos recordando, bueno, que es el homenaje a La Mano Peluda. Va a decir Chabelo contra los monstruos. No, pero esa está roja y no hay que meter a la familia en esto, Edgar, no metas a tu tío, no, bueno, es que bueno, una de las cosas que tenía La Mano Peluda, como mencionaba Sergio y tú, es este espacio como de reunión, ¿no? Como pasa a veces con estos grupos de gente que a veces tiene una enfermedad y se reúnen y comparten sus historias. Es lo mismo con estas personas que pues no tienen o no saben explicar su fenómeno paranormal y encontraban en este programa pues una especie de escape de un encuentro con otras personas que creen en el tema, ¿no? Y bueno, también la actitud que tenían los presentadores, en paz descansen ambos, de escuchar, de atender, de darle el tiempo y el espacio a estas personas, creo que fue vital, ¿no? Para que se diera esta realimentación que duró años y años, ¿no? Entonces creo que este éxito también se desembocó pues en otros contenidos copiados, ¿no? Digamos, como bien mencionaste a Carlos Trejo, ¿no? Cómo fue explotado durante todo el tiempo que se necesitó para, pues salía con Adal Ramones, presentaba sus cápsulas, y se ve que si bien en un inicio se dejaba manejar, tal cual como lo digo, se dejaba manejar, le hacían la producción, se veía que le decían cómo manejarse, y porque se veía un poco más profesional, pero ya cuando al señor se le sube y empieza a creerse más, digamos, hasta perder el profesionalismo, ¿no? Antes eso de que se ponía su sombrero, llegaba en moto y todo eso no existía, ¿no? Entonces ya cuando él empezó a creerse la historia que le habían creado, empezó a ver cómo pues cada día era más pues ridículo, ¿no? Y digo, ¿quién de esos en esa época qué nos explotó? Recuerdo también en el programa de Facundo que se echaba sus mini cápsulas como de terror, como aquella donde según encuentra una niña y pues ya con el tiempo reveló que pues fue también algo creado, ¿no? Algo trabajado. Recuerdo que también trabajó muy bien y la verdad es que era algo humorístico, pero logró meter como algo de terror. Supuestamente vendía la idea de que había como un animal que salía del excusado. Entonces era, o sea, al final era como parte de su humor, ¿no? Okay. Ese animal que sale del excusado me recuerda a una película de Stephen King, bueno, de una historia de Stephen King, en la cual unos aliens salían de los excusados y cuando la gente iba a hacer del baño, se los comían por ahí. Esa era la historia, o sea, ya cuando entiendes un poco más, sí se veía como que la parodia, el humor, pero pues al mismo tiempo, jalaban esa parte que estaba muy de moda de lo paranormal, pues jalando de esta, queríamos decirlo de alguna manera, la ignorancia a veces, y pues eso también hizo que mucha gente que realmente trata de ver algo profesional, algo de cuestión de las energías, como mencionamos todos en cada una de las historias, a un poco más como de banal, ¿no? Ya hay tanto que se volvió un producto más, ¿no? De entretenimiento.
Sí, pues yo creo la importancia de la mano peluda, ¿no? En unir a la comunidad, contar a la comunidad para contar ese tipo de historias y hacer como este imaginario colectivo, ¿no? Entre todos, ¿no? Crear un gran archivo de historias de terror que, pues, bien o mal, pues son cosas que la gente cree, ¿no? Que la gente, pues, va de boca en boca, pues, contando, ¿no? Generación tras generación. O sea, haya sido la historia que haya sido, ¿no? Cualquiera, yo creo que dentro de nuestra familia tenemos un evento pues que nos causó impacto o nos va a seguir causando impacto porque no encontramos una explicación lógica ni científica ni nada, ¿no? O sea, creo que de esta manera las personas que lograron hablar a la mano peluda y que haya quedado su registro en el programa, creo que pues tuvieron mucha suerte también, ¿no? Creo que pues sí vino a trascender este programa, a marcar. Bien lo dices, Carlos Trejo, pues de cierta manera, él es un personaje, ¿no? Él tiene un personaje, tiene una actuación y pues perdió credibilidad, de cierta manera ha perdido credibilidad. Pues todos sabemos ya más o menos a qué se expone, a lo que va, y sus historias, pues creo que hasta hay canales de YouTube que cuentan mejores relatos, ¿no? Y con una mejor calidad que a lo que hace él, ¿no? Pero cada quien aporta a su capacidad, ¿no? Creo que aún así la mano peluda, para ser uno de los pioneros en la radio con ese tipo de información, con ese tipo de producción, ha marcado pues la vida de muchos mexicanos hasta el día de hoy, ¿no? Que pues pueden encontrar los programas por internet o pueden encontrar, me ha tocado ver en Tepito vendiendo los programas piratas ya en MP3, ¿no? Algunos grabados de mano peluda. Entonces se ha vuelto parte ya de un fenómeno. La misma mano peluda ahora es un fenómeno también, ¿no? Que pues sí, sigue siendo historia y te puedo asegurar, perdón, que hasta en un futuro los espíritus de los locutores se van a escuchar en algún programa. No lo dudes, y va a ser más como el extranormal de esos de que, yo escuché algo, mira, y no se ve nada, ¿no? ¿Qué caso? Sí, o escuchaste la voz de Juan Manuel Sáenz, era la misma, man. Pues ya ves que últimamente, bueno, antes de que falleciera, ahí salió. Estuvo ahí saliendo con ella, según haciendo investigación y bla, bla, bla. Fíjense que yo empecé con El Resplandor, novela de Stephen King, y la vi más que nada en película con Stanley Kubrick, ¿no? Y de todo este mundo, no, con sí, ¿no? Stanley Kubrick. Sí, pero a ese señor nunca le va respetar las películas. ¿Por qué? Pues también ha peleado con Stephen King por la película. Sí, pero pues es un gran director, a lo que voy. Ya. Él se metió, le añadió un plus más, por ejemplo, con la actuación de ¿cómo se llama el actor? Michael, no, ¿cómo se llama? El que le hace de Guasón. Jack Nicholson. Ándale. La manera en que le dijo, mira, métete bien al personaje, métete a esto, y empezó ahí a como incluso, por ejemplo, la escena de la sangre, de las niñas. El cuarto de la sangre. Bueno, pero sí leíste el libro, entonces. La mitad, te voy a ser honesto, la mitad. Pero entonces estás de acuerdo que nada que ver uno con el otro. No, por supuesto que no, pero obviamente que se lo tiene que adaptar, o en ese momento, al tiempo en el que estaban, tenían que hacerlo lo más real posible, ¿no? Pero o sea, me refiero también a los efectos especiales. Bueno. No había los efectos que hoy en día tenemos. Es que Edgar leyó el libro en la época de Fahrenheit, cuando tenía que quemarlos. Por eso ya no lo terminó. Perdón, pero es que creo que la pregunta anterior, perdón que me retome, me perdí un poco el hilo, es que estaba recordando. Pero la primera historia que yo leí, otra vez, fue un libro de Gabriel García Márquez, que se llama Del amor y otros demonios. No tiene mucho que ver con el terror, pero sí hay como el desenlace, y en parte de la historia, creo que el desenlace sí te deja pensando, porque se acerca un poco más a la muerte, toca la muerte directamente, y obviamente muchas de las cosas paranormales se refieren a la muerte, ¿no? O cosas que ya pasaron después de la muerte. En este caso de este libro del amor y otros demonios, el personaje principal fallece, y un tiempo más, voy a hacer spoiler, un tiempo más adelante de que fallece, abren su tumba y se dan cuenta que el cabello de este personaje
seguía creciendo y lo tenía súper largo, ¿no? O sea, lo enterraron con cierta longitud y cuando lo abren su tumba después de unos años, su cabello sigue creciendo. Y creo que al parecer ese es un efecto normal, no sé si tal vez me equivoco, pero así fue como lo narró. Entonces yo cuando descubro esta novela, sí me llama la atención porque querer aprender más y saber más y conocer más de historias de terror. O sea, la fecha sigo buscando películas de terror que llamen la atención, ¿no? Creo que ahorita tú también estás viendo un poco de gore, ¿no? De gore. Y son cosas de experimentación de cine y en historias, ¿no? En novelas, en libros, en todo lo que tenga que ver, el terror siempre va a marcar a la humanidad. Pero una pregunta justamente en ese tema, ¿no? ¿No creen que se confunde un poco exactamente el tema del gore con el terror? Puede ser un poco que sí existe la confusión del gore con el terror, pero cuando ves en el gore cómo ocurren ciertas cosas, ¿no? Sí te genera también pues sí, la sensación es un poco diferente, ¿no? Sí, es lo que digo, porque hay gente que, bueno, últimamente, sobre todo los jóvenes, lo dicen, no, pues yo puedo ver una escena, no sé, de esos accidentes que pasan de auto y no me pasa nada, ¿no? Como que se han estado pero en esta consecuencia de ya siento que sí es una sensación diferente, o sea, el terror. Tienes razón, sí. De hecho, este caso podremos más ligarlo un poco más como leí un libro apenas que se llama Pornocultura, que habla de cosas así, ¿no? De cómo nos impactamos a través de cosas como el gore, ¿no? Los desmembramientos y cosas que ocurren o que han ocurrido como los asesinatos o la pornografía extrema, ¿no? Que también existe, muchas piensan que no, pero sí existe, ¿no? La necrofilia y todo ese tipo de cosas que sí, que es totalmente diferente al terror, ¿no? O sea, el terror, no sé, podríamos decir que el terror te genera como una especie de sangre fría, ¿no? Cuando sientes el miedo del terror te genera sangre fría. Y no sé si me equivoco, Edgar o Luis, pero cuando vemos, no sé, en este caso, ¿no? Como en México, ¿no? Los momentos en los que el narcotráfico muestra las cabezas, ¿no? Tiradas en la calle o algo así, no genera esa misma sensación, sino como un asco, tal vez. Es grotesco, ¿no? Sí, como grotesco, una repulsión, ¿no? Entonces sí, como que hay que sí tienes razón, Luis, como de esta diferencia entre el terror, ¿no? Y lo grotesco. Porque justamente ahorita que están retomando pues autores, para mí el que mejor me lo causa, poniendo dos ejemplos, pues en inglés es Lovecraft, ¿no? Lo considero una institución en ese tema, ya que pues a través de como lo que son sus monstruos y todo eso, manifiesta el miedo del ser humano a lo insignificante, ¿no? A la muerte, a lo irrelevante, como que el ser humano le encanta glorificarse en los imperios, en el pasado, y pues algo que maneja mucho es qué tal si un día descubrimos que no somos eso, que no somos nada, que somos pues el suspiro de otra cosa, ¿no? Es algo como que sacador de onda. Y pues en español Elena Garro, ¿no? O sea, tiene unas, ¿cómo decirlo? Figuras, o sea, trabaja lo que es la cuestión mental, que te va adentrando en la historia. Siento que ese es un elemento del terror que, como bien dice Sergio, se malinterpreta con, pues sí, o sea, con una imagen sangrienta. O sea, el blog del narco no es terror, sí es algo de un elemento diferente que quizá un día tratemos más a fondo. ¿Saben qué autoras les recomiendo? Incluso fue como la maestra, fue como la que le enseñó a escribir, a llevar todo este mundo más allá. Se llama Shirley Jackson. No sé, ¿A quién era? A Stephen King. Ok. En los 40s, los 50s, se murió casi a finales de los 60s. Y fue su boom. Hay una novela que está muy buena que se llama La Maldición de Hill House. Se la recomiendo, la novela está buenísima. Se hicieron películas, pero no tuvieron tanto el impacto, quizá porque
en su tiempo, pues los efectos especiales, todo eso no daba como que para llegar a ese público, ¿no? Pero les recomiendo a Shirley Jackson, buenísima escribiendo, redactando, y yo creo que la película, por ejemplo, que a todos nos gustó y a todos nos dio miedo, El Exorcista, ¿no? Ahorita voy a empezar a girar mi cabeza, mira. Y luego el cabello verde. Y fíjate que esta es la clave. Recordando un poco del espacio, como que de que ustedes manejaron, creo que a mí una película que me causa terror, es ciencia ficción, ¿no? Pero que me causa mucho terror es Alien. O sea, es como ¿cuál? Alien, pero la 1. Alien. Sí, la 1. Cómo manejan este miedo a lo desconocido, porque al final eso es lo que representa el alien, ¿no? Ese ser extraño que está viviendo entre nosotros y que de repente pues se desata, no sé, es ese miedo pues psicológico a veces incluso que maneja pues, la protagonista. Ya yendo más profundo el discurso que es de la humanidad queriendo dominar todas las especies, pero habrá especies con las que no se puedan dominar. O sea, es un poco... ¿Y qué pasa cuando en este pues plan de querer dominar a todas las especies se nos sale de control, ¿no? Siento que es como que muy padre ese mensaje que tiene esa película. Y bueno, a todo esto, ¿qué legado deja un programa como La Mano Peluda, no? Ya regresando un poco al tema principal de este episodio, ¿qué legado nos deja La Mano Peluda? ¿Con qué nos quedamos de La Mano Peluda? ¿Qué pudimos aprender de ese programa? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se va a llevar en un futuro, no? Y quizá un futuro quizá no muy lejano, ¿no? Porque ahorita se acabó en el 2018 La Mano Peluda, pero estoy seguro que va a llegar un productor, va a llegar un nuevo personaje y va a retomar quizá ya no bajo el nombre de La Mano Peluda, pero sí con otro nombre, y regresar a este tipo de experiencia, ¿no? Porque algo muy curioso que está pasando, y qué bueno que está pasando, es que está regresando el fenómeno por escuchar podcast, ¿no? El fenómeno de escuchar ya la radio otra vez, porque te da la posibilidad de escuchar a la gente, en vez de estar tanto tiempo en YouTube viendo a una gente ahí interactuar o charlar, te brindan estas plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music, la posibilidad, o Deezer, ¿no? La posibilidad de que puedes estar, no sé, lavando, puedes estar cocinando, puedes estar haciendo tu tarea y escuchando lo que dicen tres tipos como nosotros, ¿no? Que no tenemos la verdad de las cosas, pero nos divertimos tanto haciendo esto, nos apasiona tanto estar hablando. ¿Qué nos deja La Mano Peluda en este sentido? Sergio. No, es que ya me dio miedo. Bueno, entonces, a ver, pues como decíamos, justamente eso, ¿no? Que la radio, pues, está de vuelta, que su formato pues, sigue vigente y pues, bien lo dices, ¿no? Es un programa que murió en 2018, ¿no? Y que se mantuvo y pues, es de esos pocos programas que es lo que es gracias a su público, ¿no? Se enriqueció, logró mantener, pues eso que es tan difícil a veces en lo que es crear contenido, que es tener una comunidad que siga atenta a ti y pues, si bien yo creo que no va a poder ser lo mismo, porque como dices, era una idea original y ya cuando entren productores, pues se va a perder. No sabemos si se mantenga ese espíritu que tenía con los creadores originales y pues por desgracia en internet está el terror, ya no es igual, ¿no? Ya nos vamos a poner de viejitos a gritarle a una nube en el que ahora perdón que te interrumpa, pasa algo muy curioso, ¿no? Ya ni siquiera hablan así como de ese tipo de historias, sino que se van más así como creepypastas, ¿no? Lo nuevo que exactamente, así como los medios últimamente somos víctimas del ¿cómo se le conoce? Del código, ¿no? De los trendings, ¿no? De lo que está de moda para poder surgir y tomar ahí, como dicen, el tren, poder crecer un poco. Pues también pasa en el de terror, ¿no? ¿Cuántos canales no tienen que tener, parece que forzoso que hablar de alguna creepypasta famosa para agarrar el barco, ¿no? Poco a poco
el mismo Dross, ¿no? Que muchas veces ha tenido que decir que lógicamente ha tenido muchas polémicas cuando dicen, no, es que esta historia es falsa, ¿no? Y al final él dice, pues mi canal es para entretener y punto, ¿no? Ya ha tenido que caer en eso. Pero también el punto de que ya ni siquiera él es el que crea ese terror, ¿no? Lo retoma de otras personas, otros creadores. Y no sé, cuando creo que sí hay cierta en estos hilos de Twitter, como se conoce ahora, en cómo se presenta una historia, ¿no? O también en Instagram, digo, ya vimos en lo que se convirtió, que era tendencia que fue Carlos Name o Carlos Name. Carlos Name. Muy, pues, empezó siendo interesante y terminó en un, ¿cómo se llama? En una publicidad de Cinemex, ¿no? O de Cinépolis. Pero tienes que reconocer que estuvo bien hecha, ¿eh? Sí, pero, o sea, digamos, llega un punto donde ya no se puede, ¿no? A eso me refiero. Y por eso me retomo que esa es la diferencia entre estos nuevos creadores de miedo y por lo que fue La Mano Peluda. La Mano Peluda se mantenía en los relatos de la gente, de su público. Quizás siempre era el clásico de que la casa vieja o que estaba fuera en un lugar solitario, cosas así, pero a pesar de eso, la gente le daba un toque a su historia, ¿no? O sea, ahí están cada una de esas historias top, por ejemplo, en su podcast, y del caso Josué, ¿no? Que fue el último donde estuvo el primero, tienen ese cierto toque, a veces, sí, algunas veces, como bien dices, no todas son buenas y se nota cuando fingían la voz y no sé qué, que me estoy siendo poseído, cosas así, pero había otras donde pues uno ahí, como bien dices, lo va tomando en cuenta, pero ha llegado a un nivel de fabricación que es como este fenómeno que decían que ya parece de hamburguesa, ¿no? O sea, las historias de terror como hamburguesas, o sea, preparadas en serie, todas van a llevar los mismos ingredientes, o sea, ya sabes que van a tener lo mismo, una introducción, un momento de suspenso y un lugar abierto para que la historia siga dando de qué hablar en la red, ¿no? Por si algún momento quieres revivirla, ahí va a estar. Entonces, si bien deja que se puede vivir de tu público de una buena manera, también deja que el terror también, como muchas otras cosas que hemos hablado aquí en el canal, como la comunicación, como la influencia, van cambiando. Así es, pues La Mano Peluda sí viene a hacer como un parteaguas dentro de la radio para abrirle paso pues también a la comunidad, como lo habíamos hablado, y para mostrar como les dije, como imaginario colectivo de las cosas, de los mitos, las leyendas que ocurren pues tanto en la ciudad, en las colonias, como en otros lugares, ¿no? del país, y que pues nos une a través del miedo, y este miedo pues lo compartimos y al final pues la sensación pues llega a ser la misma. Y creo que La Mano Peluda sí fue un programa muy importante dentro de la Radio Nacional que pues sí marcó una generación, y marcó no nada más una, creo que varias, ¿no? O sea, desde mis tíos hasta a mi hija, a varias, ¿no? O sea, mis papás. Entonces, pues ahí esa es su importancia. Y como les digo, hay muchos ejemplos también de programas. Tenemos, además de la radio, la televisión. No sé si ustedes recuerdan este programa de La Dimensión Desconocida, Buenísimo. que también ocasionaba mucho miedo cuando veías. No sé si se recuerdan el capítulo del duende que va en el avión, que aparece en una ala del avión y que solamente un pasajero lo ve, y este pasajero se vuelve loco dentro del avión y nadie le creía que estaba viendo un duende hasta que llegan al aeropuerto, aterriza el avión y al final descubren que el motor que estaba atacando el duende, pues sí, no había mostrado ciertos... Ese miedo, estas imágenes que te muestra, pues también son con esa intención, ¿no? De provocar la emoción al espectador, a la audiencia, del miedo, ¿no? Y pues el miedo siempre ha estado implícito en la historia de la humanidad, ¿no? Desde los antiguos habitantes que contaban sus historias, ¿no? Los elders, los viejos, contaban sus historias a los jóvenes, y pues todos asombrados escuchando. O sea, creo que es la misma intención de La Mano Peluda, ¿no? Y a través de esto se trascende hasta esta época ya con las nuevas tecnologías, y tenemos la réplica ahora, ¿no? En YouTube,
como lo dices, en Spotify, en los podcasts, ¿no? Que se vienen mostrando programas con una, pues, intención parecida, pero cada quien con su toque diferente, ¿no? O sea, creo que, como te repito, La Mano Peluda es un parteaguas para la Radio Nacional, y es una lástima que ya no se esté transmitiendo porque pues sí es un gran archivo de historias de la comunidad que pues deben ser escuchadas, y en algún momento yo creo que estaría bien que se repitieran algunos capítulos, que los pasaran después de las 12 de la noche para poder escucharlos nuevamente, aunque sean repeticiones, porque sí había historias que pues te quedaban con esas ganas de querer saber más y querer escuchar otra historia y otra historia, porque pues era parte de la población, era parte de nuestro imaginario, era parte del pueblo, ¿no? Era parte con lo que podrías sentirte identificado, porque a veces hasta tú mismo habías vivido algo parecido de lo que te estaba narrando, o habías escuchado que tu abuelo lo había contado alguna vez, entonces la historia ya trascendió y sabes que ya llegó a otro lugar del país, o tal vez él la escuchó de sus abuelos, y son historias que se han venido pasando de voz en voz, de boca en boca, hasta que las escuchas tú, y esto ya se convierte en un mito y una leyenda que al final pues será algo que va a seguir trascendiendo, ¿no? Porque tú se lo vas a platicar a tus hijos, y tus hijos van a meterle miedo a sus hijos, y así para mantener como esta esencia viva del miedo y del terror en la comunidad. Creo que esa fue una de la importancia de La Mano Peluda hasta el día de hoy. Pues todo este mundo tan mágico que es el terror, el misterio, que te estén espantando, va a seguir, ¿no? De una u otra forma va a seguir, y siento que el futuro que le van a dar, o si no se le ha prendido el foco a un productor o algo así, es agarrar a un youtuber de estos, ¿no? Y que él sea el que esté contando las historias, o el que esté ya escuchando ahora las nuevas historias de las personas. Yo creo que por ahí va el futuro, ¿no? Me imagino que ya han contactado a Dross, me imagino que ya han contactado a otros, pero por el precio, por las circunstancias ahorita, quizá no se ha dado y se mantienen pues, en YouTube, ¿no? Mencionaba sobre los capítulos, pues quizá algunos se perdieron, no se pudieron grabar, son archivos perdidos, o quizá los tienen ahí mismo en la emisora, ¿no? Capítulos tan interesantes, pero hay otros capítulos como el último que mencionaba Luis de Josué, que está ahí en YouTube, ¿no? A pesar de que ya hay algunos que le meten que la foto, todo eso, póntelo a escuchar y quizá ya conoces la historia, quizá ya conoces un poco de lo que sucedió, pero te sigue dando miedo, ¿no? Sí, creo que el miedo que generan las personas es algo interesante. Y miedo no nada más las historias de terror de La Mano Peluda, también hay muchas cosas que asociamos con el miedo, ¿no? Y que pues, así como tener un gobierno corrupto, así como tener asesinos en tu comunidad, así como tener todo eso que nos genera miedo, sí mueve a la gente. Que te sigan políticos en redes que te sigan sociales. políticos, que gane el Cruz Azul, eso genera miedo, ¿no? Pues mira, desde que ganó Cruz Azul han pasado cosas muy raras. Oye, el socavón, ¿qué pasó con el socavón? Ya se comió la casa, ya los último pobres perritos los rescataron y todo, ¿no? Lo último que supe fue que se cayó la casa, ya ahora sí se la comió. ¿Quién sabe cómo va a parar eso? Pero por lo que vi unas protestas de la comunidad de Puebla, perdón, cambiando un poquito más para otro curioso, es de que le están responsabilizando a algunas empresas que se encargan de extraer el agua. Por ahí se escucha. Ya sabemos. ¿No? Bonafón y si se puede decir marcas, que están sacando el agua de los mantos acuíferos, y que es lo que está provocando que existan ese tipo de... Patrocínanos, Bonafón. Por favor. Entonces, es muy interesante, porque también en Puebla, no sé si recuerdan cómo la Volkswagen estaba cambiando un poco, a ver si podemos hacer un programa de ese tipo de tecnología que utilizan. La Volkswagen en Puebla estaba deteniendo las lluvias a través de algo que rociaban en el cielo para que no lloviera. Entonces Puebla, principalmente en la base de Puebla, los campesinos de Puebla estaban perdiendo sus cultivos. No sé si escucharon esta nota. Volkswagen estaba evitando que lloviera, sí, para que no que sí sé de que no lastimara a los, no dañara a los para que llueva, ¿no? Los chinos sí, yoduro de plata es lo que avientan para que llueva. Pero en Volkswagen está haciendo lo contrario, estaba impidiendo que lloviera, esto para evitar el daño en sus automóviles, porque las lluvias, o sea, como carros nuevos se podían dañar con el granizo, con la lluvia. Entonces Volkswagen estaba evitando que llueva.
Y sí, Luis, ni modo, tenemos que sacar esa parte también, ya sabes, lo conspiranoico no puede faltar en No, sí, también salió en el socavón que se vio a pie grande, yo lo vi también. Ese pie gigante. Sí, no, se cayó y socavón. Payaso. Otros dicen que cayó un meteorito. Ah, sí, todo es posible. Todo es posible desde que ganó Cruz Azul. Así es, amigos. Gracias por sintonizarnos en otro episodio. Yo sé que Don Comedia, de aquí a 6 meses, Sergio va a estar detestando a Cruz Azul. No lo vamos a parar hasta dentro de 6 meses a Edgar, ¿verdad? Va a estar 6 meses celebrando. Pues está bien, a 24 años que no ganaban, 23, 24. 23, casi 24, 23 y medio por ahí. Entonces vamos a darle chance 6 meses más que disfrute su felicidad, porque ya lo quiero ver a ver si llega al campeonato, que no lo creo. El año pasado lo hubieras visto. En diciembre otra vez la gente estará festejando en el Ángel de la Independencia el bicampeonato. Guarden este mensaje, guarden este video, almacénelo, porque Cruz Azul será campeón, de mí se acuerdan. Y si no va a ser campeón, te lo vamos a poner. Te van a pintar otra vez el cabello. No, ahora puesto rapada. Prefiero rapada. No, mucho. Rapada, sí, rapada. Pintarse. Ahora sí, para pagarla rapada. ¿Por qué no confías en tu Cruz Azul o qué? Confío. Ahí está. No. Entonces, apuesta la cabellera, papá. Amo mi cabello, lo mucho o poco que tenga, pero lo amo. Así es que no. Es que tiene miedo de que ya no le va a crecer si se lo corta, ¿verdad? Sí. Algo tiene de cierto. Pues gracias. Si no es como los ajolotes. Gracias por estar en otro episodio aquí en Demente Vlogs. Ya saben, comenten, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, déjenos sus comentarios. ¿Qué temas les gustaría que abordáramos en los próximos episodios? Esto fue Demente Vlogs. Una cosa antes de irnos. ¿Sí? Para dejarles un poco de miedo a la audiencia. La cara que tienes allá atrás hace rato parpadeó. Nada más que no les quise decir. La cabecita que tienes allá atrás. Es Edgar. Sí, soy yo. Parpadeó y dio como 3 parpadeos así. Si quieren checar el video nuevamente, regrésenlo para que lo vean desde el inicio. Y pues sí, comentarles que participen, ahí dejen su like, se suscriban, nos recomienden. Y pues entre más comenten, más los podemos incluir leyendo sus comentarios. Así es. Y además eso nos sirve para ir interactuando y creciendo, y ese mismo algoritmo nos va a ayudar para que YouTube nos recomiende más y más, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Y además para hacer una comunidad de dementes también. Claro. Una comunidad de dementes que se integren y poder hacer tener ya un chat buena charla grande de tener un chat, ya sea por WhatsApp, ya sea cualquier red social. Imagínense puros dementes ahí abordando de temas conspirativos. Yo soy la ficha roja. Soy la ficha azul. Pues esto fue Demente Vlogs. Gracias por sintonizarnos, escucharnos, vernos, donde quiera que nos estén sintonizando. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.